Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que, semana tras semana, 2 veces a la semana, se encarga de analizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. El primer episodio lo pueden escuchar todos los miércoles, sí, lo siento, esta vez nos demoramos un poco, y el otro los sábados. Si el caso de Nicolás Petro acaparó toda su atención en estos días, aquí les botamos un repaso de lo que ha sucedido sin dejar de lado otras noticias que tampoco pueden quedar fuera del radar. Mi nombre es Juan Pablo Conto y hoy derroqué a Santiago Rivas. El temario de hoy arranca con Petro y las cosas de Petro, es decir, que haremos un breve repaso por aquellos asuntos que vienen dando de qué hablar de este gobierno. El escándalo de su hijo Nicolás Petro, la firma suelta que tiene enredada María Isabel Urrutia tras su salida del Ministerio del Deporte. Conversaremos sobre la intención de la oposición de hacer una moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por lo acontecido en San Vicente del Caguán, y finalizaremos este repaso hablando de lo que se viene cocinando para las elecciones de este año. Hecho esto, vamos a profundizar en lo sucedido en San Vicente del Caguán y en por qué resulta una situación tan delicada y polémica. Luego haremos eco a una investigación del medio de comunicación Vorágine sobre los nombramientos de Gustavo Petro en el exterior que muestran una falencia en nuestro país que viene de tiempo atrás. Y cerraremos nuestro temario conversando sobre lo que se viene con la reforma laboral. Les damos nuevamente la bienvenida a Capital Político. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Arrancamos entonces con nuestro acostumbrado repaso por algunas de las noticias más importantes que rodearon al gobierno Petro por estos días. Para hacer este recorrido estamos con nuestra analista política de cabecera, Claudia Ospina. Claudia, ¿cómo está? Bienvenida a este podcast, su podcast Capital Político. Hola Juan Pablo, ¿cómo vas? Feliz de volver este año a Capital Político. Arranquemos por lo que está en todos los medios, el escándalo alrededor de Nicolás Petro, uno que ha dejado entrever como una faceta politiquera a partir de las revelaciones de su ex esposa Day Vázquez, que llegaron su portada y que fueron publicados varios chats personales en la revista Semana. ¿Qué ha pasado? ¿De qué se trata este escándalo dentro de todo este ruido que hay, que es puntualmente de lo que se está hablando y de lo que deberíamos estar hablando? Bueno, sí, es uno de los escándalos más fuertes que ha vivido el gobierno en estos meses que lleva en el poder, donde el hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolás Petro, que también es diputado, este es el punto para mí más importante en todo este escándalo, está denunciado por su ex esposa, que afirma que él recibió dinero de dudosa procedencia, por así decirlo, que iba destinado en un principio a la campaña de Gustavo Petro, pero que al final nunca llegó, que de hecho el presidente no conocía sobre este dinero, y fue dinero que al final gastó Nicolás Petro en diferentes cosas. Esto ha sido una novela en términos políticos, pero también en términos personales, porque pues hay medios que sí se han centrado en si la engañó, si se gasta la plata en una cosa, si se la gasta en otra, que creo que son cosas que al final pues hacen parte de su vida privada y que no deberían estar siendo el tema central. Pero para mí sí el tema central es que él, más allá de ser hijo del presidente, es un funcionario público, es diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico, y debido a esa razón es que tiene que responder por sus actos. ¿Qué ha pasado últimamente? En el caso de Day Vázquez, que es la ex esposa de Nicolás Petro, ha pedido seguridad porque porque denuncia que la están amenazando debido a las denuncias que hizo. Y hay personas salpicadas en este escándalo que pues estarán seguramente llamadas por la Fiscalía a responder, como es el caso del ministro Alfonso Prada, que ya ha salido en diferentes entrevistas a decir que él nunca dio puestos, porque acá también hay un tema de unos chats donde
Nicolás Petro afirma que se reunió con personas del gobierno que le dieron puestos. Y esos funcionarios pues son los que han salido a afirmar que así no fue. En el caso de Alfonso Prada dijo que él nunca recibió ni hojas de vida ni nada de parte de Nicolás Petro, pero pues tendrá que probar ese tipo de hechos. La de Protección Social también dijo que ella se reunió con Nicolás Petro para conocer las necesidades del departamento, pero nunca para hacer un tráfico de influencias. Y así diferentes funcionarios que pues seguramente estarán dentro de la investigación porque al final son nombrados en esos chats. Y ya en términos también muy familiares, ayer salió una de las hijas de Gustavo Petro, salió a decir que estaba primero el país que la familia. En resumen, no es textual lo que dice, pero pues en resumen esa es la idea. Entonces que ella pues le parece muy bien que su papá como presidente haya pedido a la fiscalía que investiguen a Nicolás Petro y que pues, simplemente que lo investiguen y si es culpable pues tendrá que pagar. Claudia, ¿cómo cree que ha pegado, cómo siente que ha pegado todo este escándalo al gobierno Petro? Ya nos mencionaba un poco, pero ¿qué otras herramientas nos puede dar de ese golpe que recibe el gobierno Petro por cuentas de este escándalo? Es fuerte porque en lo que yo he visto en diferentes personas que hacen parte del Congreso, que hacen parte de la coalición del gobierno y ya gente de opinión pública o personas que fueron muy activas en la campaña, pues se sienten desilusionadas o sienten que de verdad esto es algo muy grave y sí lo es. Y vuelvo y lo repito porque me parece que es de verdad en lo que más nos tenemos que centrar y es porque él es un funcionario público que nos debe explicaciones porque simplemente representa a la gente en un órgano legislativo como es la Asamblea Departamental. Ha afectado en la opinión pública, pero el presidente a través de su manera de comunicar ha intentado alejarse un poco del escándalo. ¿Cómo? Centrándose en cosas que tienen que ver netamente con su gobierno, que vamos a hablar ahorita más adelante, y dejando claro su posición, que en eso me parece valioso que lo haya hecho, y es salir públicamente a decir, la fiscalía debe investigarlo por lo que haya hecho. Que sí es raro o que uno se queda ahí como con la espinita de por qué no lo hizo antes, es porque Dai ha afirmado que ella se reunió con el presidente en febrero a contarle todo esto y él solo saca el comunicado cuando también sale la entrevista en semana. Es decir, se demoró casi un mes en salir a decir, oigan, mi hijo al parecer hizo esto, hay que investigarlo, pero pues son cosas que internamente quién sabe hasta cómo se manejarán. Simplemente él lo hizo al mismo tiempo que en semana se anunciaba la entrevista con ella. Y eso sí es un precedente positivo porque inmediatamente pone por encima de su relación familiar que se investigue y que se haga justicia. Pero inevitablemente la imagen del presidente sí se ve afectada, principalmente por su postura fuerte en campaña de mostrar el cambio, de ser una opción distinta para el país, y estas son las mismas prácticas que lamentablemente tenemos como costumbre en el país, que seguramente a mucha gente ni le parecen raras que estén sucediendo y que vengan de parte de una persona tan cercana a él, pues deja mucho que desear. Y una persona además que ha sido muy activa en las campañas y en los diferentes puestos que ha tenido Gustavo Petro en años anteriores, porque Nicolás Petro pues también fue muy activo cuando su papá fue alcalde de Bogotá. Claudia, pasemos ahora a hablar de el Ministerio de Deporte. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la noticia que se dio hace muy poco y en qué situación queda María Isabel Urrutia? Bueno, el martes 7 de marzo, a través de su cuenta de Twitter, como normalmente nos hace estos tipos de anuncios el presidente Gustavo Petro, nos informó que declaraba insubsistente a la ministra del Deporte. ¿Qué hay que recordar? En la locución que él hizo la semana pasada, él afirmó y pues nos dio la información de que iban a salir 3 personas de su gabinete: ministro de Educación, ministra de Cultura y ministra del Deporte. Lo que sucedió después de eso es que por lo menos la ministra del Deporte y la ministra de Cultura afirmaron que ellas no sabían que iban a cambiarlas, que las iban a sacar. Y después de esos sucesos, lo que viene es que les piden la carta de renuncia para que pues simplemente se retiren de su cargo. En el caso de Ministerio del Deporte, María Isabel Urrutia
presentó, esto es algo que ella firmó ayer en unas entrevistas en diferentes medios de comunicación. Ella presentó su carta de renuncia, pero no para salir inmediatamente, sino para salir el lunes 13 de marzo, según ella, para poder dejar organizado todo en el ministerio y que la persona que llegue nueva pues tenga todo como en orden. Pero ¿qué sucedió? Que hubo denuncias y pues se mostró que ella durante estos días después de presentar su renuncia firmó un montón de contratos que pues ya hacen que se pueda como confundir un poco el tema de que si querías dejar organizado el tema en el ministerio o hay un tema de corrupción ahí, porque simplemente, o sea, estamos hablando de cifras muy fuertes. Firmó 210 convenios por 13.182 millones. Entonces estamos hablando de mucha plata en muy poco tiempo. Y ahí es donde van a entrar a investigar qué sucedió con estos contratos, por qué se firmaron. Ella en la entrevista afirma que eran cosas que ya tenía que gestionar, plata que tocaba pasarle a las diferentes federaciones, que no hay nada de corrupción ahí, que ella siempre, pues en su defensa sale a decir que ella lo que quiso fue llegar a limpiar un poco el ministerio porque estaba muy corrompido por intereses políticos y terminó saliendo y terminó castigada. Esa es la afirmación de ella. Pero pues la Secretaría de Transparencia del Gobierno ya solicitó en control interno la copia de todos estos contratos para verificar por qué se firmaron y si hay algo extraño ahí. Claudia, pasemos ahora, dentro de este repaso, a hablar de lo sucedido en los días pasados en San Vicente del Caguán, un tema que igual tratamos en este capítulo pues a profundidad con pares, pero sobre el cual también se ha manifestado, o integrantes del partido de oposición han manifestado, del Centro Democrático, el inconformismo que se ha dado frente a lo que allí se sucedió y la intención de armar una moción de censura contra el ministro de Defensa. ¿Qué nos puede decir de esto, Claudia? ¿Y puede prosperar o desde qué otros lugares se ha hablado acerca de lo que allí ha sucedido y sobre todo el tratamiento que le ha dado el gobierno a lo acontecido en esta parte del país? El Centro Democrático, principalmente Andrés Forero, que es el congresista de este partido, pidió que se hiciera moción de censura al ministro de Defensa y será después del 16 de marzo. Esta moción de censura se pide por lo sucedido en las primeras semanas de marzo en San Vicente del Caguán, donde hubo unos enfrentamientos entre campesinos y policías y donde hubo 2 muertos. Además de eso, se retuvo a personas de la fuerza pública por parte de estos campesinos y el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que esto hizo parte de un cerco humanitario, afirmación que fue muy polémica, además también de la tardía actuación del gobierno, porque sí hay que decir que se demoraron muchísimo en llegar al territorio, el ministro de Defensa se demoró mucho, luego llegó el Ministerio del Interior, y eso también es una crítica pues de parte de la población que esperaba que hubiera presencia del gobierno de manera mucho más rápida. Y debido a eso, entonces, la Procuraduría va a investigar al ministro Prada, la procuradora Margarita Cabello pues le va a abrir investigaciones al ministro porque no actuó con rapidez ante las advertencias que ya se venían haciendo en el Caguán frente a estos hechos. Claudia, pasemos ahora a hablar del Congreso. Ya en estos días se presentó la reforma a la salud, la respuesta a la reforma a la salud de algunos de los partidos. Cuéntanos qué está pasando ahí y qué otras movidas o qué otros proyectos están ya como en puertas de estar en discusión ahí en el Congreso. Bueno, en el Congreso actualmente lo principal que está sucediendo son los debates del Plan Nacional de Desarrollo. Estos debates normalmente son muy largos porque son el plan de ruta a lo que va a suceder en un año en el país y muchos congresistas piden o buscan garantizar que las necesidades de sus regiones queden en el Plan Nacional de Desarrollo, así que son debates largos que todavía siguen dándose en el Congreso y que cuando ya tengamos cosas más concretas de lo que está pasando, seguro las vamos a hablar aquí en Capital Político.
Lo otro importante en el Congreso que pues es de lo que más se ha hablado últimamente es la reforma a la salud. Se presentó ya la reforma a la salud de parte del gobierno, pero diferentes partidos también han presentado su propia reforma a la salud, como Cambio Radical, Centro Democrático y la coalición de gobierno de la que hacen parte el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U. Esta última propuesta de reforma, que es la de la coalición, podríamos decir que es, entre comillas, la más parecida a la que presentó el gobierno, donde nuevamente se ratifica que las EPS no van a desaparecer, porque siento que eso a nivel de opinión pública es lo que más la gente tiene nervios de que suceda. Y se van a presentar todas, ahí entrarán a debatirse y esperar a ver. Por ahora el gobierno no ha decidido retirar su reforma, sino tratar de integrar las que se han presentado. En este tema de la reforma, el gobierno nacional es menos radical, es decir, está más dispuesto a escuchar a los diferentes partidos y las diferentes propuestas que hay. Desde el Ministerio de la Salud sí son un poco más enfáticos en que esa es la reforma que debería hacerse y que debería pasar tal cual la pasaron ellos. Pero este debate pues será bien largo en el Congreso. Y sí es importante tener en cuenta que el hecho de que la coalición de, repito, liberales y conservadores presenten su propia reforma, sí demuestra un poco que si se trata como de poner todas las fichas solo en la reforma del gobierno, la probabilidad de que no pase en el Congreso es muy alta porque ya el número de gente o de votos que estarían a favor va disminuyendo. Mientras que la estrategia sí puede ser apoyar mucho más la reforma que presenta esta coalición, porque eso sí garantizaría tal vez que el gobierno al final saque una reforma que a opinión pública pueda decir que hace parte de su coalición, de la gente que los apoya. Entonces, esperar por ahora qué sucede, pero en general eso es lo que está pasando en este momento en el Congreso. Y por último, Claudia, para cerrar este repaso, estamos en año electoral. ¿Qué ha pasado? ¿Qué podemos extraer de las movidas que han sucedido con miras a las elecciones pues, que tendrán lugar en el segundo semestre de este año? Bueno, es muy importante este tema de lo que va a pasar o lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral para este año, y es porque venimos ya tenemos cerca las elecciones de octubre, las elecciones territoriales. Para las personas que de pronto no lo tienen muy claro, son donde elegimos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, y donde ya los temas más políticos regionales se ven de manera más evidente, y donde seguramente vamos a notar qué tanto poder realmente tiene el pacto histórico actualmente, porque pues arrasó en elecciones nacionales, pero vamos a ver en territoriales qué tan fuerte llega. Y esto también genera pues que muchos partidos y muchas personalidades políticas quieran revivir sus anteriores partidos o busquen personerías jurídicas para ser protagonistas en estas elecciones, como el caso de Andrés Pastrana, que con su partido Nueva Fuerza Democrática buscará pues llegar a ganar algunas cosas en estas elecciones, y también partidos nuevos como el que pues anunció el actual presidente del Senado, Roy Barreras. Nos toca estar pendientes, y esto pues para próximos capítulos les estaremos mostrando la cantidad de partidos que va a haber en estas elecciones, entre los que ya conocemos tradicionales y los nuevos que ya adquieren personería jurídica. Además de eso, el Consejo Nacional en esta semana, el lunes específicamente, anunció los partidos que han manifestado que quieren hacer consultas populares, internas o interpartidistas, esto con el fin de o unirse o encontrar los candidatos y las candidatas para las elecciones de octubre. Y entre esos partidos está, por ejemplo, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, el Nuevo Liberalismo, el Partido Centro Democrático, la Alianza Verde Cambio Radical, el Partido de la U, Partido Colombia Justas Libres, en fin, un montón. De hecho está el Verde Oxígeno, que es el de Ingrid Betancourt. Entonces pues estaremos pendientes de qué sucede con esto, en qué momento nos dan fechas también de las solicitudes y de lo que va a hacer cada uno de los partidos, pero seguramente va a ser parte muy fuerte del análisis del podcast sobre lo importante que debemos saber para estar súper preparados en las elecciones del 29 de octubre. Claudia, pues muchísimas gracias por este repaso. Nos volveremos a encontrar para seguir conversando de la distinta coyuntura y las distintas noticias que nos trae la política de este país. Gracias, Juan Pablo, por la invitación.
Hecho el repaso, vamos a profundizar sobre lo acontecido en San Vicente del Caguán, pues es un tema con varias aristas. Para esto voy a dar paso a Santiago Rivas, que tiene preparada una entrevista con la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, con el fin de entender las implicaciones de lo sucedido en este territorio en días pasados. Seguimos este episodio de Capital Político y vamos a hablar sobre un tema pues, que lastimosamente no ha dominado el espectro noticioso porque ha sido obstruido en su visibilidad por la figura demasiado grande y estorbosa de Nicolás Petro. Pero más allá de eso, pues tenemos obviamente que reportarle, tenemos que hablar sobre eso y es la protesta en San Vicente del Caguán contra la petrolera Emerald Energy. Esto es en Los Pozos, en San Vicente del Caguán, en Caquetá, en donde la Guardia Campesina retuvo durante 31 horas a 79 policías. Y esto trajo además la muerte de un campesino y de un miembro de la fuerza pública. Entonces, tenemos que hablar de esto. El ministro del Interior llamó a esto un cerco humanitario y pues bueno, en cuanto muere alguien creo que la palabra humanitaria se desintegra como se desintegró Spider-Man en aquella película de los Avengers. Pero entonces para tratar de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en San Vicente del Caguán, se encuentra con nosotros Isaac Morales, él es coordinador de la línea de convivencia y seguridad ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES Colombia, y un habitué de los micrófonos de Capital Político. Isaac, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. Santiago, muchísimas gracias por la invitación y para mí siempre es un gusto poder acompañar este podcast de Capital Político. Para empezar, por favor, explíqueme cuál es el origen de esta protesta. ¿De cuánto tiempo estamos hablando que lleva esta desaveniencia entre la gente de Los Pozos y la petrolera? Bueno, Santiago, ahí lo primero que hay que tener en cuenta es que al parecer se da como en un marco de manifestación y protesta por parte de las comunidades cercanas a San Vicente del Caguán, una protesta que se viene adelantando desde hace más o menos unos 2 meses, de hecho en algunos reportes se habla de unos 40 días entre unas manifestaciones por parte del campesinado y por parte de las poblaciones de Caquetá frente a unos incumplimientos relacionados con lo que sería la actividad de la empresa Emerald Energy, sobre todo, o también como en temas de unas concesiones que se dan a estas empresas y unas posibles violaciones de derechos humanos, pero también hay unos motivos particulares por parte de la protesta del campesinado y es que el gobierno nacional no le cumplió con la pavimentación de unos kilómetros de una vía que comunica a este sector de Caquetá. Tú lo mencionabas ahorita como conocido como Los Pozos y pues como que permitiría una conexión más concreta en el departamento. Y digamos como que se estaba reclamando precisamente la presencia del Estado, el cumplimiento de esto que vienen demandando desde hace un tiempo para acá, particularmente con relación a la pavimentación de esta carretera y también como el descontento generalizado que se da entre la comunidad, la población del departamento frente a lo que significa la operación de esta compañía Emerald Energy frente a lo que podríamos decir temas de responsabilidad social o temas de inversión por obras, que es parte como de la compensación que normalmente hacen estas empresas privadas para la explotación de yacimientos mineros o petroleros. Hablemos entonces de esta semana. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desató esta violencia? ¿Por qué se desató este problema ya en concreto? Porque hubo un incumplimiento por parte, bueno, lo dicen los campesinos y los pobladores del departamento y sobre todo esta zona de Los Pozos, y es que hay un incumplimiento por parte del Estado en la presencia del mismo dentro de los territorios. Entonces, yo siento que esto es una cosa que no solamente pasa en Caquetá, sino en diferentes puntos del país, que tradicionalmente ha existido esa ausencia de la institucionalidad del Estado, ofreciendo o llevando la oferta real del Estado a las comunidades, no solamente en temas, digamos, de salud, de proveer educación, sino también incluso de que se lleve la seguridad que va en diferentes ámbitos y termina simplemente mostrándose cuando hay una presencia ya directa del ESMAD para poder mermar las manifestaciones. Se vuelve un poquito más compleja cuando los campesinos y la población ya empieza a manifestarse de una forma más violenta y pues termina en el fatal resultado de la muerte de un campesino y la muerte de un policía, digamos como una suerte ahí de retaliación entre parte y parte. Hasta que esto no escala en la violencia, pareciera que el gobierno no le prestara atención. Termina habiendo una comisión por parte de representantes del gobierno, el ministro de la Defensa,
el mismo Iván Velázquez estuvo en el territorio, se llega como una suerte de acuerdos y se da la liberación o se sueltan a estos más de 70 policías que tenían retenidas las guardias campesinas y pues sucede esto. Hay, digamos, una cosa que uno podría decir, llama la atención, a pesar de que hay un policía muerto y un campesino muerto, después de este diálogo, sin un solo casquillo tirado al piso, pues se da la liberación o se deja, o se levanta, digamos, esta retención que tenían contra las personas. ¿Cómo actuó la fuerza pública en este caso? Es decir, antes de que se diera este cerco, esta retención forzosa de 70 policías, ¿qué pasó? ¿Existió proporcionalidad? ¿Existió un diálogo previo antes de que la cosa se pusiera más violenta? Lo que nosotros siempre deberíamos tener en cuenta, Santiago, es precisamente el concepto de proporcionalidad. Una cosa es la fuerza pública que está armada de alguna u otra forma, así sea con elementos no letales, y otra cosa es lo que pueda tener la guardia, en este caso la campesina, para poder defenderse, que normalmente no están armadas y su mayor arma es un bastón. Entonces, claramente se viola un principio de proporcionalidad. Esto no busca como una justificación de lo que hace la ahorita ya no es MAT, sino Unidad de Disuasión de la Manifestación y la Protesta Social. Entonces, pareciera claramente hay un enfrentamiento violento, pero en ese tipo de enfrentamientos es donde precisamente debería entrar a regir el principio de proporcionalidad de la fuerza. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Existe un diálogo posible? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el Ministerio de Defensa? Claro, o sea, llegar ya al punto de la retención, por eso yo siento que se llega como a ese nivel ya del desgaste de la manifestación y la gente un poco en la sumatoria de los descontentos termina en este punto de la retención. Grave es, y eso sí hay que decirlo, es que pierde la policía en este caso digamos como ese carácter propio de la institucionalidad del Estado, que es el del monopolio legítimo del uso de la fuerza, y que la Guardia entonces asume también este uso de la fuerza en contra de la misma institucionalidad, entonces se llega ahí como a un punto muy de grises en el territorio que lamentablemente pues termina en la retención. Hay que tratar, digamos, como de entender cuáles son las condiciones en las que se da este sometimiento, que también puede ser un poco complejo de analizar, al llegarse al punto de tener que retener a más de 70 policías, que además están cargados de su indumentaria de escuadrón móvil antidisturbios, de sus propias escudos, de sus propias armas. Entonces también deja esto ver como un escenario bastante complejo dentro de lo que significó la manifestación y termina al punto del sometimiento y, como tú dices, de privar de este derecho básico a la libertad de locomoción, de movilidad y a la misma libertad de las personas, porque pues también hay un punto de discusión de algunas posturas frente a si lo que ocurrió fue un secuestro, fue una retención, o definitivamente cuál fue el escenario en el que se desarrolló esta digámosle, retención de los más de 70 policías por parte de la Guardia. Pues sí, la palabra retención puede ser un eufemismo si la gente está diciendo que eso fue un secuestro. Entiendo obviamente cómo esto puede generar una guerra narrativa, simplemente es importante que se quede claro, pues que quede claro hasta qué punto se está obviamente en desacuerdo con que estas cosas pasen, pero lo que sí fue claramente un eufemismo fue el cuento del cerco humanitario. ¿Por qué el gobierno decidió llamar a eso un cerco humanitario cuando pues eso de humanitario tan poquito tenía? Lo que digo como es parte de la narrativa y el discurso de los elementos narrativos y el discurso del gobierno, ¿no? O sea, es como somos el gobierno del cambio y estamos en esta misma lógica de generar este tipo de acciones. Y bueno, entonces suena más de nuestro lado una idea de un cerco humanitario a otra cosa, ¿sí? Pero pues en el fondo eso simplemente llegaron los representantes del gobierno, negociaron y levantaron la retención, por no entrar como en la discusión de qué era lo que efectivamente se había dado. Perfecto, pues Isaac, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a ver, esto me parece que es una mediación en donde vale la pena ver cómo sigue transcurriendo la relación entre las organizaciones sociales y el gobierno, siendo que el cambio de narrativa definitivamente trae pues elementos que son verdaderamente nuevos a la historia de lo que ha sido la manifestación social en este país. No, Santiago, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que escucharon todo este podcast el día de hoy.
En días pasados, repitiendo un ejercicio que hicieron con el gobierno Duque, el medio de comunicación Vorágine publicó una investigación en la que caracterizó los nombramientos del gobierno de Gustavo Petro en el exterior, que arroja varias preguntas. Recordemos que Petro había prometido que su gobierno llegaría a tener un 50% de diplomáticos de carrera. El tema no es menor porque está directamente relacionado, obvio, con la manera como manejamos nuestra política exterior, que en muchas ocasiones no se ha caracterizado por tener un plan o una visión claro, incluso en situaciones algún tipo de elocuencia. Para hablar de este tema estamos con Laila Abu Shihab, cofundadora y editora general de Vorágine. Laila, bienvenida a Capital Político, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo, qué chévere estar con ustedes otra vez. Laila, ¿qué fue lo que hallaron en Vorágine con respecto al nombramiento de Petro o los nombramientos de Petro en el exterior? Esta pieza que publicamos en Vorágine es, digamos, que una segunda parte. Nosotros ya habíamos hecho ese ejercicio a profundidad con el gobierno de Iván Duque. Y cuando digo ejercicio de profundidad, era revisar uno a uno todos los nombres de las personas que han sido designadas para ocupar cargos en misiones diplomáticas o consulares fuera de Colombia. Hay cargos que se llaman primeros secretarios de Relaciones Exteriores, segundos secretarios, terceros secretarios. Era hacer una revisión a profundidad de todos esos nombres. Lo hicimos cuando Duque era presidente y ahora lo hicimos ya habiendo pasado, digamos, como estos primeros 6 meses, ¿no? Como que ya estamos entrando en la segunda etapa de este primer año de gobierno de Gustavo Petro, y ahí fue cuando hicimos esta revisión. Encontramos hasta el momento 88 nombramientos de personas en misiones diplomáticas y consulares en todo el mundo, y de esas 88 personas que encontramos, nos dimos cuenta que 55, eso es un 62,5%, no pertenecen a la carrera diplomática y consular, y 33 de esos 88 nombramientos sí pertenecen. ¿Qué significa que pertenecen o no a la carrera diplomática y consular? En el país existe una academia diplomática en la cual se forman las personas que quieren representar a Colombia en el exterior. Se forman en una carrera que dura hasta 25 años si uno tiene la ambición de llegar a ocupar el máximo escalafón en esa carrera, que es el de embajador o embajadora, y es en una carrera en la que tienen que hacerte exámenes y pruebas constantemente. Vas y vienes de Colombia, pasas unos periodos trabajando aquí en la Cancillería, luego te vas a una misión en el exterior. Pues la mayoría de personas se están saltando ese camino y llegan a esos nombramientos casi siempre porque el presidente necesita pagar algún favor político o quedar bien con algún familiar o amigo. Entonces eso es lo que queríamos demostrar a través de nuestra historia. Nos cuenta Laila, pues que igual Petro se acerca más a esa meta de llegar al 50% y que quizás se acerca más en esta dirección, más allá de usar el espejo retrovisor para ver qué caso es más grave que el otro o cuál es más descarado que el otro, sino con el fin de entender qué significa esta situación en el contexto colombiano a lo largo, pues, de los distintos gobiernos. ¿Qué tendencia marca estos nombramientos con respecto a nuestra historia a la hora de hacer estos nombramientos, y qué dice eso de la manera como se eligen estos cargos y cómo nos posicionamos de cara a una política exterior? Aquí la verdadera cuestión de fondo es qué tanto les importa a nuestros gobernantes la política exterior. Y la respuesta, tristemente, dado que ese porcentaje viene bajando, pero que sigue siendo muy alto, el porcentaje de personas que no tienen experiencia, que llegan allá por clientelismo, por pago de cuotas burocráticas, favores políticos, etcétera, como siguen siendo tantas personas que se van por esas razones, pues eso sigue demostrando que a nuestros gobernantes les importa cero la política exterior. O sea que en materia de prioridades, tristemente, la manera en la que nos relacionamos y nos insertamos en el mundo no es importante para los presidentes que hemos tenido. Si tú envías a un joven de 28 años que como experiencia tiene un par de años como community manager, que no tiene título profesional, listo, digamos que eso saquémoslo de la ecuación si es que pudo mostrar una experiencia, pero tú, ¿qué mensaje le envías al mundo si ese es tu embajador con uno de tus socios comerciales y políticos más importantes? ¿Qué mensaje le envías tú al mundo? ¿Qué tanto te interesa la política exterior?
creo que es ahí donde tendremos que, pues donde tendría que estar la reflexión más importante. No les importa mucho. Petro podrá decir que, por ejemplo, que con él se restablecieron las relaciones que durante muchos años estuvieron rotas con Venezuela y que fue porque envió a un hombre que efectivamente, digamos, tenía las claves o tiene cómo restablecer esa relación y que era muy importante. Listo, le estás parando bolas a Venezuela, pero qué tanto te importa Asia? ¿Qué tanto te importa África? No nos importa nada. ¿Qué tanto te importan los otros socios en América Latina? Yo creo que es ahí donde tendríamos que poner la mirada. Y luego compararse es hartísimo. Me parece que es un ejercicio muy antipático, pero si nos comparamos en América Latina en términos de que eso de alguna manera lo está también puesto ahí en la historia vorágine, en términos de profesionalización del servicio exterior, pues nosotros tenemos una meta, un listón, una vara bastante baja, porque por ley nosotros solamente aquí en Colombia tenemos que tener en los embajadores, que es el cargo más alto del escalafón, el 20% que sean de carrera. Eso es bajísimo. Entonces, si el mínimo es el 20%, pues habrá presidentes que tengan el 22 o el 23 y que con eso dicen que están cumpliendo con la ley. Hay países como Argentina en donde ese mínimo es del 70%. O sea, solo el 30% pueden ser como de provisionalidad o de libre nombramiento y remoción. En Brasil es del 90%. Imagínate la diferencia. En esos países uno diría, pues allá sí importan las relaciones exteriores, sí importa la manera en que Argentina y Brasil se relacionen con el mundo. A mí me parece que nosotros históricamente hemos relegado la política exterior como a un casi que último lugar por allá en la lista de prioridades. Nos miramos mucho el ombligo y nos quedamos mucho como acá adentro, y si acaso le paramos bolas a nuestra relación con Estados Unidos y a Venezuela, pero pare de contar, lo demás es muy pobre nuestra relación con el mundo, y lo demuestran pues estos nombramientos. ¿Cómo se puede revertir esta situación? ¿Desde dónde se podría darle un giro a esto y qué tendría que hacer un gobierno que se empiece a tomar en serio estos nombramientos con miras a una política exterior pues que tenga sentido y que tenga una visión pues de larga duración, como usted dice? Creo que tú lo has dicho, es tomárselo en serio. Tomárselo en serio es, más allá de la promesa, digamos, del bla, 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 de decir, en mi gobierno sí va a valer la meritocracia, bueno, hazlo valer, o sea, ahora llévalo a la práctica, y para eso se necesita voluntad política, y en la voluntad política también tiene mucho que ver que tú realmente quieras dejar de pagar favores políticos o de agradecerle a los partidos que te apoyaron en un momento dado con esos cargos diplomáticos y consulares. Pues para eso hay que tener voluntad política. Suena tan sencillo y al mismo tiempo tan complejo, pero es eso, así, tan simple como eso, es voluntad del gobernante de turno. De hecho, ni siquiera, es decir, aquí uno puede, por supuesto, pedirle explicaciones al canciller, en este caso a Álvaro Leiva, pero de quien depende, o sea, el último, digamos, responsable de esto, porque es quien, según nuestra constitución, es quien lidera las relaciones exteriores de Colombia, es el mismísimo presidente. Entonces no es que le echemos la culpa ahora al canciller, no, es que esto llega hasta presidencia. Pues Laila, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político. Espero que volvamos a conversar sobre este y otros temas, y pues felicitar mucho por el trabajo que hacen desde Vorágine. Muchas gracias por esa invitación, que se repita, y los invito a leer vorágine.co, a seguirnos en todas las redes y a estar pendientes de nuestras grandes historias que se publican los fines de semana. Y cerramos nuestro temario de hoy con la reforma laboral, que está en una semana clave. Y para entender lo clave de esta reforma, daré nuevamente paso a Santiago Rivas, que nos dejará claro este panorama. Continuamos este Capital Político hablando sobre las reformas, porque en medio de todas las cosas que están pasando, pues están presentando reformas que cambiarían o le darían un giro verdaderamente significativo a las cosas en Colombia. Una de esas reformas es la reforma laboral, que ha estado sonando muchísimo. Mucho se habla de tropos comunes dentro de la conversación colombiana, como el espíritu antiempresas, lo caro que es la empleabilidad, y entonces la gente pues sale a decir desde el otro lado, no sin razón,
que a la gente en este país se la contrata como haciéndole un favor, que eso no es un favor que se le hace a nadie, que la gente pues, merece derechos laborales, pero la verdad es que llevamos en esta conversación muchísimo tiempo para tratar de entender específicamente qué trae la reforma laboral del gobierno Petro. Está con nosotros Camila González Olarte. Ella es periodista económica de La Silla Vacía y una de las cofundadoras de Economía para la People, que tiene además un posteo hablando sobre esta reforma muy interesante para que vayan y le echen un ojo en Instagram. Camila, bienvenida a Capital Político una vez más. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, no, muchas gracias y chévere que cada vez se hable más de temas económicos que a veces parecen ser hartos, pero creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa. Bueno, cuénteme por favor la reforma laboral. ¿Cuál es el direccionamiento que tiene? Deme un poco una idea macro de lo que es esta reforma laboral. Bueno, esta reforma lo que busca sobre todo es promover la estabilidad laboral, o ese es como el principal argumento, y ofrecerle mejores condiciones de trabajo a la gente. Entonces, ahí entra toda la discusión de los contratos de prestación de servicios, que se les van a poner como unos límites más claros de los que tiene hoy la ley, es decir, si una persona la contratan bajo esta modalidad, digamos un contrato de prestación de servicios, esta persona no puede ir a cumplir una función que es permanente en una empresa, es decir, no, que la señora que contesta las llamadas, que es algo que la gente necesita por siempre, no la pueden contratar bajo esta modalidad y eso pues lo que hace es impulsar también el contrato a término indefinido, que pues que es un contrato que tienen muy pocos y que es un lujo en el mercado laboral. Básicamente esta reforma le da mucha más fuerza a esta idea y es que la gente tiene que durar más tiempo en sus trabajos y otra cosa pues interesante de la reforma es que plantea y trae otra vez a la mesa el tema laboral de las personas que trabajan para plataformas digitales, entonces por ejemplo los de Rappi, digamos la gente que hace domicilios y que digamos que no están cubiertos por seguridad social, que es un tema pues complejo en Colombia porque la mitad de la gente que trabaja hoy en Colombia no cotiza. ¿Cuál es la receta contra la informalidad? Porque siempre que no, es decir, siempre que se mantengan números de desempleo altos o incluso cuando hay una empleabilidad alta, la informalidad en Colombia se deriva de muchas otras, o sea, está como en un nivel distinto al de quienes se consideran de alguna manera desempleados. Sí, esa es una discusión que todavía no se han llegado a conclusiones que digan como la receta o la fórmula perfecta para solucionar el problema de la informalidad es esta. La posición, por ejemplo, de los empresarios es como, si ustedes me suben los costos de contratación, pues yo no voy a contratar a más gente y es muy difícil de sacar a la gente de la informalidad, por ejemplo. Lo otro es que yo creo que también tiene que ver con que el aparato productivo o digamos el tejido empresarial todavía no ha sabido llegar a poblaciones más vulnerables que de pronto necesitan un empujón y ese empujón tiene que ver con, no sé, flexibilizar los procesos de selección. Y también creo que ese es otro problema del mercado laboral en Colombia y es que hay una brecha muy grande de lo que necesitan las empresas, o sea, las vacantes que quieren llenar las empresas o los perfiles que, digamos, muy lejano a lo que la gente está estudiando, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto por ahí y está como la discusión eterna de, bueno, necesitamos más programadores, más ingenieros de sistemas, ahora todo este tema con ChatGPT creo que nos ha puesto como sobre la mesa otro problema y es como, bueno, los trabajos que va a reemplazar la inteligencia artificial, pero bueno, pero entonces las universidades o las instituciones educativas no están lo suficientemente preparadas y la gente pues además dice como yo para qué me pongo a estudiar esto que dura tanto tiempo si puedo salir a la calle a vender cosas o puedo montar un negocio vendiendo cosas, ¿no? Entonces creo que tiene que ver eso como incluir a la gente que tiene otras formas de ingresos y de alguna manera que el mismo Estado también impulse que la gente se formalice.
Ha habido como un par de iniciativas que se han discutido mucho, pero pues que en algún momento pudieron ayudar a que más personas se formalizaran. Entonces, no sé, por ejemplo, las personas que en Bogotá vendían pues cosas en la calle, eran vendedores ambulantes y el distrito les puso como unas casetas y esa era como una salida para que la gente de alguna manera estuviera más cerca del Estado y tuviera como algunos intercambios y así se pudieran formalizar, pero pues esto no es una cosa masiva, esto pues no es suficiente, o sea, entonces sí creo que la reforma definitivamente no soluciona este problema y todavía pues nos quedan como las preguntas y bueno, y aquí entra también el término de economía popular, que es otra, como un concepto que se ha tocado mucho en este gobierno y que se supone que busca también pues sacar a mucha gente de la informalidad, pero todavía no lo tenemos muy claro. Bueno, ahí hay varios puntos que se están tocando que me parece que son importantes. Una, yo creo que sería pues que la reforma laboral entonces tendría que empezar por incluir un enfoque de medición distinta, ¿no? Es decir, si la informalidad dejara de medirse como empleo, tal vez el derrotero del Estado a la hora de tener que solucionarlo, el derrotero del gobierno tendría que ver que atacar directamente la nueva cifra. ¿O me equivoco? O sea, es decir, hay un problema ahí estadístico y es que finalmente a los gobiernos les sirve contar la informalidad como empleo. Digamos, es algo que responde a la manera en la que se mide la informalidad como en el mundo y digamos que Colombia pues se rige, digamos, bajo esas formas de medirlo como de manera interna, pues internacionalmente. Sí, digamos, es una discusión que ha estado sobre la mesa y es decir, como bueno, entonces esta gente que igual pues tiene un ingreso, pues porque hay que decirlo informal, porque igual pues trabaja y de alguna manera paga impuestos, pero más allá de eso, pues sí hay toda una discusión pues, que tiene que ver con las tres reformas pues, que está adelantando Petro y es el tema de la seguridad social. Digamos que yo creo que más allá de la medida, digamos, o de la manera en la que se mide estadísticamente la informalidad es cómo nos estamos aproximando a la informalidad con una visión de esta gente es como ilegal, casi que criminal porque no cotiza, o vamos a ver qué les sirve a ellos y qué es lo que los incentiva a estar en esa condición para pues incluirlos en el mercado laboral, en un mercado laboral que cada vez está siendo más dinámico. Ahí también hay que poner sobre la mesa esa discusión, ¿no? Si se debe o no flexibilizar el trabajo, ¿no? Para que la gente pueda cotizar salud y pensión bajo esa flexibilidad. Entonces sí es algo que se está debatiendo y que además, por ejemplo, con la economía popular, pues se ha puesto sobre la mesa porque el Estado piensa contratar vía juntas de acción comunal e incluso planea saltarse ciertos requisitos que implican que la gente se formalice para que contraten con el Estado. Tal vez eso le hace a uno pensar que de pronto en este gobierno la idea de informalidad va a ser un poco más flexible. Hay un problema ahí pues sí, efectivamente el mercado laboral está dinamizado, ¿no? Pues tanto que yo creo que hay mucha gente a la que ni siquiera le conviene quedar contratada permanentemente, dependiendo del lugar, porque obviamente el ritmo ya está dado para que uno haga esas cosas, claro, pero al mismo tiempo mucha de esa dinamización es un eufemismo para lo que la gente ha tenido que hacer para adaptarse como respuesta a la pauperización del mercado laboral, porque realmente son muy pocas las garantías que la gente tiene en general de un empleo digno, de un sueldo. Los contratos por prestación de servicios generan unos baches en los cuales la gente no gana nada, entonces pues quien no esté ganando nada tiene que ponerse a trabajar de otra cosa. Existiría la posibilidad de un poco voltear esta conversación, porque lo otro es, esto lleva haciéndose ya mucho tiempo, cerca de 20 años. ¿Cuánto tiempo tomaría? Entonces creo que estoy haciendo dos preguntas. Por un lado, ¿qué tanto de este mercado dinamizado es realmente producto de la pauperización? Y por otro lado, ¿cuánto tomaría reencaminar la conversación hacia un diálogo un poco más horizontal entre empleadores y empleados,
y empleadas que diga como, bueno, ¿no? Como, ok, vamos a hacerlo en estos términos y que simplemente aprendamos, entre comillas, que la jornada laboral va hasta las 6, que la gente debería estar contratada todo el año. Eso, pues eso que ahora en Colombia no existe y que parece tan lejano. Sí, pues la última gran reforma laboral que tuvo Colombia fue en el 2002, en el gobierno de Uribe. Y en esa reforma laboral fue cuando se cambió lo de los horarios nocturnos, entonces ya, digamos, la noche no empezaba a las 6 de la tarde, sino a las 9 de la noche, y a partir de ahí es que las empresas empezaban a pagar el recargo nocturno, y en ese momento el argumento fue, la idea es flexibilizar el mercado laboral para que sea más barato para los empresarios contratar a la gente, pues eso va a crear más empleo. Y de hecho la misma ley en algún lado dice que si en 2 años eso no funcionaba, pues que se iba a revisar y se iba a cambiar la ley. No ha funcionado, no funcionó, porque digamos, el empleo no es que haya bajado mucho, y de hecho todo el mundo se alertó por la pandemia, pero realmente nos hemos recuperado del empleo que teníamos antes de la pandemia, pero seguía siendo una tasa de desempleo de 2 dígitos, ¿no? Entonces, todo esto para decir que esto pues es de 20 años, en esos 20 años pues hemos probado cosas que en algunos sectores no han funcionado, y yo creo que esos podrían ser los tiempos para saber eso qué efectos puede tener, pero también nos sirve pues las lecciones aprendidas de esa ley, y un poco lo que busca esta reforma para la gente que tiene empleo es eso, ¿no? Es como devolverle a la gente el horario de 8 a 6, además porque también venimos en una transición de bajar de 48 horas a 42 horas a la semana. Eso pues viene de Duque, digamos, de otro gobierno, pero digamos que estamos como en esa discusión. Obviamente empieza acá, hablar del empleo empieza acá, y una ley es muy importante para eso, pero yo creo que definitivamente eso tiene que venir de una gran conversación nacional sobre el empleo, que de alguna manera el gobierno Petro lo ha intentado, pero creo que desde las partes es muy difícil como que negocien, ¿no? O sea, los empresarios por su lado tienen la posición, ¿no? Por ejemplo, los empresarios siguen en la posición de, bueno, es que si ustedes me dejan más barato el empleo, pues yo voy a generar más empleo. Si ustedes me lo dejan más caro, pues yo voy a tratar de recortar cabezas porque me sale caro, y pues eso, estamos en un año de recesión y no sé qué. Y por otro lado, los empleados, pues sí, los trabajadores quieren como, no, denme todas estas condiciones y pedir, pero no, ninguno cede, entonces es un poco complejo, pero pues bueno, esperemos cómo avanza esta conversación, porque además una percepción que ha tenido la gente sobre esta ministra de Trabajo, por lo menos lo que nos mostró con el salario mínimo, fue que pues podía ayudar a hacer un puente entre esas partes, ¿no? Los sindicatos, los empresarios y los trabajadores. Entonces, pues vamos a ver si terminamos teniendo un debate como de altura, o un debate pues muy político todavía y a veces populista sobre este tema. Algo que hemos detectado de muchas de las reformas propuestas por Petro, mucho del programa de gobierno de Petro, es que no existe una idea muy clara de cuánto tiempo tomaría hacerlo. No solamente cuánto tiempo tomaría, sino cuánto tiempo en realidad tomaría hacerlo, ¿no? Petro anunció al comienzo de este año, en enero, que los contratos por prestación de servicios debían durar 4 meses, y que eso era el tiempo que él se iba a tomar para convertir esos puestos en puestos de contrato laboral completo, lo cual pues era no solamente muy difícil por los 4 meses de plazo que se puso, sino también por cómo funciona la contratación pública o incluso la contratación privada por prestación de servicios en este país, que requiere un montón de papeles, que tiene un montón de reveses, que tiene, no, que parece una carrera de obstáculos. Entonces, sí existe como un síntoma de este gobierno, que hay como mucho afán versus las posibilidades reales de ejecución. Eso existe también en esto yo sé que está completamente sesgada mi pregunta, pero es que lo hemos visto una y otra vez, ¿no? En el de la salud, o sea, lo que espera Petro que sean triunfos tempranos, terminan muchas veces viniendo sin una conciencia clara de
de las necesidades temporales que tiene. ¿Cuánto tiempo tomaría llevar a cabo esta reforma y que funcione, o sea, que se estabilice? No, pues yo creo que ahí la respuesta un poco la da la reforma, la última reforma laboral que fue hace 20 años, y que hasta ahora todavía se siguen viendo las consecuencias de si funcionó o no. Yo diría que sí se pueden empezar a ver como, digamos, consecuencias un poco más tangibles o medibles de una reforma laboral, después de que eso se implemente en 1 o 2 años. O sea, este gobierno podría, a final de este gobierno se podría empezar a ver si esto funcionó o no en el mercado laboral, porque digamos que igual los datos del empleo pues salen cada mes, entonces uno podría medirle el pulso a eso, pero pues también depende de la velocidad de reglamentación, ¿no? Casi siempre estas reformas traen un régimen de transición, ¿no? Como, bueno, las nuevas personas que usted contrate van a pararse a estos nuevos lineamientos, pero los contratos viejos, porque además esa es la otra, ¿no? Ahí entran, por ejemplo, no sé, temas legales de usted por qué me va a cambiar el contrato, sí, o sea, creo que ahí también depende de que eso suceda o no. Entonces yo creo que sí se puede medir, este gobierno lo puede medir algunas señales, algunas pistas de si funciona o no, pero yo creo que sí va a haber unos cambios muy estructurales. Es muy difícil que esto se pueda saber este gobierno, por ejemplo. Sí, está claro que las reformas van mutando, se van transformando a medida que van por el Congreso, a medida que avanza su trámite y su aprobación o no. La pregunta, ya para terminar, Camila, es, si usted estuviera en el Congreso, ¿qué propondría? Así fuera una sola cosa, ¿qué habría que quitarle, qué habría que ponerle o qué habría que cambiarle para que empiece a encaminarse? Bueno, yo creo que uno de los puntos clave es poner sobre la mesa digamos, en el empleo, el cuidado y la flexibilización laboral para las mujeres y las personas que cuidan. Esto lo incluye de alguna manera en la reforma, pero me parece que no es un capítulo lo suficientemente amplio como para poner sobre la mesa este tema. Y es que pues las mujeres, digamos que uno de los efectos que tiene este mercado laboral, que puede ser en algunos casos inflexible para las mujeres, es que las mujeres les queda muy difícil cuidar, digamos, a otros por un mercado laboral y entonces terminan las mujeres desempleadas y hoy hay una brecha que todavía persiste entre el desempleo de los hombres versus el de las mujeres. Entonces yo creo que ese es un tema que se debe poner sobre la mesa porque además no es solo una discusión, pues como que, ay no, las feministas, no, realmente es un problema del mercado laboral, del país como en términos de impacto fiscal, y es que creo que a nadie le conviene que no tengamos a una fuerza laboral importante ahí pues trabajando. Entonces yo le agregaría un capítulo mucho más amplio sobre este tema. Perfecto, sí, pues el enfoque de género que por alguna extraña razón nuestro gobierno del cambio no ha logrado acoplar todavía. Camila, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos volveremos a hablar porque esto ya va a empezar a pasar de el borrador al documento radicado y pues en estos obviamente queremos y vamos a seguir pendientes de lo que ustedes publiquen en Economía para la People, pero obviamente queremos tenerla aquí hablando de este tema que ya hemos visto es uno de los que más le gusta. Sí, es un tema chévere y bueno, pues sí, yo creo que las conversaciones van a estar jugosas con 3 reformas al mismo tiempo en todas partes. Entonces bueno, vamos a ver cómo avanza y gracias por la invitación. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Capital Político no sería posible sin la dirección de Santiago Rivas, la edición de Cian Bernardo González y la producción de María Cuestas. Mi nombre es Juan Pablo Conto y fue un placer estar con ustedes. Recuerden que esto es comunicación pública y por eso no necesitamos financiación, pero sí nos ayuda a que compartan, que le cuenten a sus amigas y amigos de lo que hablamos y hacemos acá y así poder seguir creciendo y acompañándolos. Nos escuchamos el sábado y no se pierdan los nuevos episodios de Vital Importancia. Pueden pasar directo de este podcast a ese podcast. Recuerden, de vital importancia, nuestro podcast de cultura.
Síganos en todas las plataformas, estamos como Capital Sonoro y cuéntenos qué les pareció este episodio. A través de las redes estamos como @canalcapital. Hasta pronto. Capital Sonoro.